Eh, Bienvenidos a todos. Hoy jueves 4 de noviembre tenemos la charla titulada Aprovechamiento múltiple de los residuos empleando bioprocesos, una mirada integral, la cual será dictada por el doctor Carlos Ocampo, profesor titular de la Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín, Colombia. El profesor, bueno, digamos que tiene una amplia experiencia en procesos biotecnológicos, pertenece al grupo de procesos biotecnológicos o CIBIO, pues, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue profesor mío cuando tuve mi pregrado y hoy tengo el honor de presentarlo para que de esta charla, ¿cierto? El profesor también ha trabajado en las Naciones Unidas como asesor en temas ambientales, tiene 2 patentes y múltiples publicaciones en diferentes revistas indexadas. Adelante, profesor. Mucho gusto. Muchas gracias, Juan David, y un gran saludo a toda la comunidad académica. Para mí, pues, es un honor, un placer poder compartir con ustedes este espacio de conversación. Yo lo llamo un espacio más de conversación para que conozcamos un poco la forma en el enfoque que hacemos nosotros, el aprovechamiento de residuos utilizando biotecnología. Y también poder abrir espacios de discusión y de resolución de dudas, sobre todo desde estas experiencias. Quiero compartir la experiencia que hemos trabajado nosotros desde el grupo de investigación en biotecnología, muy alineado con las grandes tendencias que estamos viendo en el mundo sobre la química verde y la sostenibilidad. Estamos comprometidos como personas que se están formando en las áreas de ingeniería en el desarrollo de procesos más limpios, de procesos más verdes. Entonces, si nosotros empezamos acá desde la base, el aprovechamiento de los residuos, hay muchas alternativas. Lo podemos hacer por la vía química, lo podemos hacer por la vía biológica y podemos hacer procesos que mezclen inclusive ambas rutas. Pero más allá de todo, hay una sombrilla muy grande que está cubriendo todo el desarrollo de los procesos, que es lo que nosotros llamamos hoy en día la química verde. Y cuando hablamos de química verde, porque este concepto ya cada vez se está viendo más en todas las áreas, no solamente en ingeniería química, sino en todas las ingenierías, ambiental, en ingeniería industrial, en procesos, cómo vamos permeando buenas prácticas de producción para lograr que los procesos sean más limpios, lo que llamaríamos nosotros como más verdes. Esa química verde está asociada a 2 conceptos: el diseño de productos o el diseño de procesos para reducir o eliminar la generación y el uso de sustancias peligrosas. Digamos que ese es como el foco general en toda esta gran tendencia que son nuevas formas de producir. Sabemos que estamos en un entorno, en un panorama muy complejo de contaminación. Las últimas proyecciones de las Naciones Unidas dicen que para el 2030 no se van a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y para el 2050 la situación se va a complicar mucho más. Es decir, que las estrategias a 2030 tienen que cambiar drásticamente y cada vez a las empresas, al sector, a la parte agrícola se le va a exigir muy buenas prácticas y un rediseño de muchos de sus procesos para poder acoplarse a estos retos que tenemos. Por eso esta charla yo la quería ver como una mirada integral, porque muchas veces en la formación de los ingenieros y en la misma ejercer de la investigación nos enfocamos mucho en la parte técnica, solamente en el proceso de transformación y todo el tecnicismo y toda la experimentación que está a través del proceso de transformación. Pero a veces abandonamos 2 miradas: la mirada anterior, de dónde vienen mis materias primas, qué materias primas puedo aprovechar, y por el otro lado, hacia dónde voy, cuál es ese mercado potencial al que yo podría dirigir este aprovechamiento. Y de esa manera le daríamos sostenibilidad o estabilidad a lo que estamos proponiendo. Esa ha sido una de las grandes críticas a estos procesos alternativos, llámese procesos verdes o procesos biotecnológicos, que muchas veces a gran escala no son rentables. Es decir, que a escala de laboratorio, procesos altamente llamativos, eficientes, optimizables, pero cuando ya lo llevamos a un entorno de producción a gran escala, todos los costos de producción, el mismo diseño del proceso, no permite que se pueda incorporar al mercado, lo que hace que se vaya generando una brecha cada vez más grande. Las inversiones que se aplican en ciencia y tecnología son muy altas, pero se quedan solamente en la propuesta de la parte experimental. Muchas veces no trascienden a la gran escala, al mercado, al usuario final. Entonces, bajo esa mirada de la química verde,
digamos que hay unos principios, y aquí vamos a ver unos elementos importantísimos en lo que es la generación de productos más verdes. Es el aprovechamiento de una materia prima, donde aquí la clave, por ejemplo, es tratar de buscar materias primas alternativas, por ejemplo, residuales. Y cuando hablamos de materia prima residual, podemos verlo desde el punto de vista agroindustrial, que digamos que a nivel de procesos es de las más conocidas y las más utilizadas, pero cada vez hay más contaminantes emergentes. Y por ejemplo, en una charla anterior acá hablábamos de cómo podría depurar esos contaminantes que son nuevos, que vienen, por ejemplo, de la industria farmacéutica, que son de difícil manejo, cómo poderlos nosotros destruir, pero también desde la biotecnología, cómo podemos ver residuos de la industria tradicional y transformarlos en productos de alto valor agregado, es decir, tratar de cerrar la cadena. Por el otro lado, uno de los principios de la química verde es tratar de buscar catalizadores, es decir, sustancias que aceleren los procesos para que nosotros los podamos hacer cada vez más rápido. Y al hacerlos más rápido y con menor consumo de energía, podemos entonces desarrollar procesos que requieran menos temperatura, procesos que se puedan hacer mucho más rápido y digamos que trabajen a las temperaturas y las presiones más bajas posibles. Y allí podemos ver cómo desde el corazón de cualquier proceso, que es la transformación, la idea es poder minimizar también el número de etapas. Es decir, si para pasar de un residuo a un producto final requerimos 5 o 6 etapas, cada etapa va a haber altos consumos de energía, tiempos operacionales y vamos a empezar a generar subproductos que posiblemente nos van a generar otros secundarios o una contaminación lateral. Es decir, que bajo la producción central estamos mitigando por una parte el problema, pero también estamos generando unos problemas. Entonces es como poder tener una mirada holística de este proceso, buscar entonces esa minimización de los residuos, poder generar unos subproductos que tengan menos toxicidad, que preferiblemente sean biodegradables. Y aquí hay algo muy importante y es el mercado potencial. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo nosotros podemos, a partir de ello, poder buscar un horizonte de entrada a nuevos productos o sustituir los derivados de petróleo? Ahora, aquí entra un concepto muy importante que es la bioeconomía. Porque entonces la biotecnología, con todo esto que estamos viendo en la diapositiva, viene a jugar porque hay catalizadores en la biotecnología o en los bioprocesos, hay diseños muy especiales en los bioprocesos o temas, por ejemplo, para el aprovechamiento de los residuos donde el proceso biológico ya es una química verde. Entonces, en ese sentido, los bioprocesos, recordemos que los bioprocesos, o vamos a definirlos, son el aprovechamiento de microorganismos o parte de ellos, alimentos que componen la célula, o la célula misma como un pequeño reactorcito, como un elemento de transformación, nos permite hacer algo bien importante y es un aprovechamiento responsable de toda la biodiversidad, es decir, que podemos hacer un aprovechamiento de los recursos naturales de una manera más eficiente. Podemos establecer con conocimientos de ingeniería el desarrollo de biorefinerías, que a partir de ese conocimiento base que obtenemos en un laboratorio y aplicando los conceptos. La ingeniería en general, estamos hablando de la mecánica de fluidos, el conocimiento de la fenomenología, de las operaciones unitarias, la termodinámica o inclusive el diseño, y el control. A partir de esos conceptos de ingeniería, pues podemos proponer procesos a gran escala y al final terminan generando condiciones de crecimiento económico o de innovación social. Y esa mirada que estamos viendo acá es lo que llamamos la mirada de la bio. Entonces, esto que estamos viendo es que los bioprocesos ayudan a sustituir los procesos químicos tradicionales para tener una alternativa menos tóxica, más eficiente o más selectiva, porque hay microorganismos, vamos a ver más adelante, que tienen la capacidad de sintetizar productos que por la vía química requerirías 3 o 4 etapas con reactivos altamente tóxicos, pero un microorganismo lo puede sintetizar al interior de su célula y nosotros podríamos acceder a esa biomolécula. A partir de ello, pues hemos hecho, digamos, un trabajo en el cual pueden consolidar, digamos, líneas donde la biotecnología puede tener grandes aplicaciones. Entonces, vamos a mirar aquí un background general y luego vamos a entrar como a mirar unas aplicaciones concretas y sobre todo ese proceso de aprovechamiento de residuos, qué etapas debe llevar. Entonces, en ese sentido, aspectos como obtención de alimentos funcionales,
purificación de los productos por fermentación permite la producción de diferentes alimentos con mejoras en sus valores nutricionales. También se pueden obtener materias primas para la industria, es que nosotros a partir de un residuo, a partir de un elemento que para otros es un problema, podemos generar materiales de altísimo valor, por ejemplo, extraer silicio, podemos desarrollar biopolímeros, podemos desarrollar elementos que podrían ser utilizados para la síntesis de nuevas fibras, por ejemplo. Entonces, a partir de ello, se pueden tener líneas hacia desarrollo de materias primas, o sea, buscar la biotecnología como generador de materia prima. Por otro lado, hay evidencia, por ejemplo, de bacterias que son capaces de producir carbonato de calcio y otros elementos que podrían ser útiles en construcción. De hecho, ya hay unas técnicas de recuperación en la parte de arquitectura, en la parte, por ejemplo, de la escultura, de recuperar las esculturas que han sido desgastadas por la corrosión, utilizando unas bacterias que tienen la capacidad de fijar calcio. De esa manera pueden, yendo sobre los intersticios o las ranuras de materiales desgastados, pueden hacer una capa de regeneración. En ese proceso, también la biotecnología podría tener una solución. Por el otro lado, todo el desarrollo de biocombustibles, medicamentos, biomateriales, los derivados de petróleo, tiene también una aplicación potencial. La síntesis de colorantes. Los colorantes son uno de los elementos más contaminantes para las aguas residuales, pero ya hemos visto casos de bacterias que pueden sintetizar unos pigmentos que emulan muchos de esos colorantes y a nivel biotecnológico podemos hacer esa síntesis. También el tema de proteínas, podemos hacer síntesis de péptidos o cadenas de proteínas de diferente tamaño y características a partir de procesos de fermentación, como un balance a los procesos nutricionales. También para la síntesis de enzimas, porque como veremos más adelante, las enzimas, proteínas, que tienen una actividad muy específica en los procesos. Por el otro lado, pues está la síntesis de productos para el control de plagas, o por ejemplo, podemos hacer las tejidos, o el desarrollo de edulcorantes como el xilitol, puede llegar a producir a partir de residuos de la caña. Ahorita vamos a mirar aplicaciones concretas, pero entonces, siguiendo en este discurso, estos bioprocesos pueden ayudar no solamente a que la ciencia avance, sino que también podemos ver el impacto que pueden tener a nivel macro. Un aprovechamiento responsable de los residuos puede ayudar. Si aquí miremos, por ejemplo, en el panorama, todos los objetivos de desarrollo sostenible, los bioprocesos se relacionan prácticamente con todo. Los bioprocesos impactan la reducción, por ejemplo, de desigualdades, porque crean valor. O sea, ese conocimiento que uno adquiere con los bioprocesos, esa entrada al mercado con nuevos productos, crea valor y hay emprendimientos que se pueden lograr a partir de esos aprovechamientos. También, pues, de alguna manera, eh, la educación de calidad y las alianzas para que nosotros podamos empezar a interactuar como sociedad nos ayuda a que esa bioeconomía o esos conceptos se puedan trazar en el mercado y que nosotros podamos darle sostenibilidad de largo plazo. Pero por el otro lado, ya desde la misma producción, ¿qué puede lograr un bioproceso? Entonces podemos estar impactando la producción sostenible de alimentos, como mencionábamos ahora. Podemos hablar de la generación de energía limpia, por ejemplo, el tema del biogás, la generación, como veremos más adelante también, de nanopartículas que me pueden servir para desarrollar energías alternativas a partir de residuos minerales. Por otro lado, podemos hablar de nuevos sectores o sectores emergentes como las biorefinerías, que ya es esa mirada de los ingenieros a gran escala, aprovechar ese residuo y generar procesos productivos que sean rentables y que me permiten a mí recuperar el valor. Por el otro lado, pues todo lo que es la descarbonización, cómo podemos nosotros sustituir esos productos fósiles, por ejemplo, con residuos agroindustriales, y cómo desde la biomasa, desde la producción de esas biomasas, podemos generar soluciones para la ingeniería, para la filtración, para la captación de contaminantes y desarrollo de sistemas de tratamiento. Entonces, digamos que los bioprocesos permean absolutamente todos los objetivos de desarrollo sostenible y por eso es tan importante cuando estemos inmersos en un proyecto de investigación en el que se esté aprovechando un residuo, no nos quedemos solo en lo técnico, sino que tratemos de ver hacia adelante cómo esto puede permear diferentes esferas. Entonces, digamos que esto es una propuesta desde las lecciones aprendidas de cómo podemos nosotros hacer de una manera adecuada el proceso de aprovechamiento. Todo tiene que partir de una línea base.
hay que crear unas condiciones en las que yo conozco el texto, vamos a mover todas estas ideas, y luego que ya entiendo no solamente técnicamente qué es mi residuo, tengo un residuo agrícola, tengo un residuo de una mina que, por ejemplo, ya está a punto de cerrar y hay unos residuos peligrosos, metales pesados. Tenemos, por ejemplo, una empresa que está generando unos vertimientos. ¿Cómo podemos nosotros, a partir de esa información, entender un poco más el contexto? ¿Por qué se genera? ¿Qué legislación aplica? Hay empresas que poco a poco van creciendo, por ejemplo, aumenta la producción de algún elemento agroindustrial, o aumenta la explotación minera, o aumenta la extracción de alguna sustancia. ¿Cómo a partir de esas estrategias de crecimiento nosotros podemos preparar las fases experimentales y el escalado para poder llegar al mercado? Otro aspecto muy importante es la caracterización, cómo entender de qué están compuestos esos residuos para poder entonces diseñar alternativas. Con esa información, entonces, ya entrar en una primera etapa del laboratorio, hacer un diseño conceptual de todo lo que es la alternativa, saber cuál es el microorganismo más adecuado y a partir de eso las condiciones que favorecen la producción de una sustancia de interés. Luego, pues viene una etapa de ensayos preliminares, donde normalmente lo que hacemos nosotros es con un desconocimiento muchas veces de los procesos, porque podemos leer artículos que nos dicen cómo una bacteria produce un polímero a partir de un residuo, por ejemplo, agroindustrial. Nos toca entrar en el laboratorio a mirar todo lo que tiene que ver con la fase experimental, el cómo lo hacemos, a qué temperatura, cuánto tiempo, cuál es el rendimiento. Y a partir de esa exploración, de esos ensayos preliminares, entramos a una fase de optimización, donde aplicamos la experimentación de manera más rigurosa. Ya aplicamos la estadística y de esa manera encontramos cuáles son los valores que aumentan las posibilidades de optimizar o de llegar a un punto más favorable para la producción. En ese momento, pues se debe hacer una valoración del impacto para poder mirar esa propuesta a escala laboratorio, qué panorama puede tener a gran escala, qué limitaciones puede tener cuando ya lo pasamos de un laboratorio, donde son solo unos gramos, ya a toneladas de residuo que tenemos que aprovechar, un residuo voluminoso. Y a partir de eso vamos haciendo una transición ya con herramientas de la ingeniería a todo lo que es el proceso de escalado y de diseño de detalle. Voy a ampliar un poco más estas ideas para que podamos entender el cómo se puede hacer. Cuando hablamos de una línea base, muchos de los proyectos parten desde el residuo total. Vamos a llevar el residuo a un laboratorio y vamos a entender qué es carbonos, metales, cuál es el contenido de azúcares, vamos a mirar cuál es ese perfil para poder empezar a hacer ensayos experimentales. Pero en una mirada integral tenemos que empezar un poco atrás, y es ese diagnóstico técnico, por ejemplo, sobre la generación de los residuos. Empezar a mirar por qué se están generando esos residuos, cuál es el volumen de producción, por ejemplo, de esos residuos. Mirar ese residuo en qué parte del proceso se está generando y en qué condiciones. Y, por ejemplo, si estamos hablando de aprovechamiento de residuos agrícolas, pasa que muchos de esos residuos no se generan todo el año, hay estaciones. Entonces hay momentos de cosecha donde ese residuo agroindustrial va a tener una cantidad voluminosa y van a haber otros momentos en los que no va a estar presente. Estos ciclos, por ejemplo, en el caso de residuos agrícolas, de las cosechas, me va a permitir a mí diseñar estrategias de aprovechamiento. Mi producto, por ejemplo, durante 3, 4 meses no está disponible y de eso depende un modelo de negocio, un aprovechamiento, pues entonces vamos a tener serios problemas en las etapas ya de diseño e implementación de estas alternativas. Entonces miren que es muy importante desde el origen saber para dónde vamos, cuál es el contexto en el que se están generando los residuales. También es muy importante un diagnóstico social. Muchos de esos residuos y sobre todo el desarrollo de estrategias de producción no se van a hacer en las grandes ciudades, se van a hacer en zonas rurales. Muchas veces en las zonas rurales donde acopiamos el residuo e inclusive hacemos la transformación para no tener que transportar el residuo a una zona urbana, es allí donde tenemos que entender qué es lo que la comunidad necesita. Inclusive en una fase de experimentación, supongamos, hay una gran cantidad de residuos de café que se están generando en fincas cafeteras, pues entonces vamos a mirar desde la entrada qué es lo que estas comunidades tienen, cómo están en este momento sus ingresos, cuántas familias dependen de esta producción. Con esa información nosotros podemos empezar a crear propuestas de valor, entender muy bien
ese impacto a quién está afectando, ese residual, ese material voluminoso o esos residuos que pueden ser peligrosos, a qué comunidad están afectando. Y de esa manera poder buscar inversión y también poder empezar a desarrollar estrategias de laboratorio que sean acordes a lo que la comunidad. Procesos industriales que uno puede utilizar en biotecnología para que pueden requerir alta temperatura, alta presión, ¿sí? Dispositivos muy complejos de manejar que, por ejemplo, en las zonas rurales no se puedan instalar. Entonces yo tengo que pensar en esta etapa si es necesario desarrollar bioprocesos con elementos propios de la región, estanques, ser lo más recursivo posible con los elementos que se tienen en la región, o si podría implementar un poco más de tecnología. Tan educadas están las personas que están en la región para que en el momento que yo proponga una alternativa, pues se pueda implementar. Y también entonces viene una línea base ambiental para mirar ese residuo, dónde está afectando el suelo, está afectando el cuerpo de agua, está teniendo afectación, por ejemplo, por olores ofensivos al aire. Entonces poder saber cómo va a ser nuestro plan de mitigación y sobre todo de aprovechar el impacto al mismo tiempo que vamos generando todo ese residual. Otra cosa importante son los planes de ordenamiento territorial, es decir, entender cómo van creciendo la producción en los territorios. Que hay momentos en los que hay empresas que se van a sentar en los próximos años y ese problema se va a incrementar. Entonces, podemos anticiparlo desde las etapas experimentales para buscar la forma de llegar a una solución que al final sea rentable. Y también mirar desde la legislación cuáles son esos límites, esos residuales, para saber nosotros cuánto debe ser la eficiencia de nuestros procesos de transformación para poder de allí tener un punto de partida que genere alternativas que sean rentables. Por el otro lado, en la caracterización de los residuos, esta es una etapa medular muy importante y ya nos tenemos que dedicar a entender de qué está hecho el residuo. Aquí hay algo bien importante desde las mismas investigaciones, y es una lección aprendida. Es muy importante hacer mapas georreferenciados de la generación de residuos y tratar de trabajar en unión con diferentes institutos, empresas, para poder nosotros hacer ese mapa. Aquí en Antioquia, yo estoy en el departamento de Antioquia, en Colombia. Nosotros tenemos muchos pisos térmicos y hay toda serie de cultivos, pero no había hasta el año 15 un mapa que nos dijera dónde se están generando las biomasas. Si se van a hacer proyectos macro de región para el aprovechamiento de residuos para gas, para, por ejemplo, producir enzimas, o, por ejemplo, para hacer compostado, ensilado, pues no teníamos la información clara de dónde están esas regiones de alta concentración de materia orgánica, zonas donde hay especificidad de ciertos residuales. Entonces allí, pues nos en la tarea de formular un proyecto donde detectamos, cuando trabajo acá, caracterizamos todos los residuos agrícolas de este departamento, de este estado. Y de esa manera creamos mapas georreferenciados con unas tablas que nos indicaban, por ejemplo, es importante saber de estos residuos, el porcentaje de humedad, la cantidad de cenizas, el contenido de celulosa y hemicelulosa, por ejemplo, lignina, todo lo que tiene que ver con el perfil de metales pesados y el contenido de fósforo, magnesio, manganeso. Porque los microorganismos aprovechan estos metales para la síntesis de enzimas o lo pueden aprovechar también como sus cosustratos, como elementos que les ayudan a desarrollar rutas metabólicas. Entonces, entender de qué están compuestos los residuos también me ayuda a buscar la forma de mezclarlos. ¿Cómo puedo llegar a un balance nutricional que sea adecuado para un organismo? Y hay algo bien importante que veremos más adelante en esta caracterización, que es el contenido de carbono y el contenido de nitrógeno. La relación entre el carbono y el nitrógeno me ayuda a definir si esa mezcla a nivel de bioprocesos está apta para el proceso de biotransformación. Y es allí donde se planean entonces esas etapas experimentales. A partir de ese libro, como a veces es complejo consultar una gran cantidad de residuales, entonces yo puedo mirar como micrófono prendido. Ok, entonces a partir de esa información
Lo que hicimos fue crear una plataforma, crear un aplicativo que nos ayudaba a buscar rápidamente el residuo y a generar a partir de él pues una búsqueda de la información y desarrollar el cálculo de las mezclas. Mirar, por ejemplo, con ciertos kilos de un residual y ciertos kilos de otro, pues entonces cuál es la relación carbono-nitrógeno y cuál es el contenido total que va a quedar del residual y de esa manera pues poder buscar como ese equilibrio que requiere un microorganismo para poder hacer el proceso. Hay algo bien importante desde los bioprocesos y esto es una regla que se debería aplicar mucho en los procesos de biotransformación y es que la relación carbono-nitrógeno debe estar aproximadamente en 40. Un balance pues, para muchos de los microorganismos adecuado. Por ejemplo, acá estamos viendo un residuo de papa, pero esa patata tiene una relación carbono-nitrógeno de 16,8, como podemos ver en pantalla. Entonces, si nosotros queremos hacer un proceso de biotransformación solamente con este residuo, es probable que no sea eficiente. Entonces, esa relación carbono-nitrógeno es importante y yo podría hacer mezclas con otros residuales, por ejemplo, con hojas, con residuos de la poda, y de esa manera compensar la relación carbono-nitrógeno de manera que sea óptima para el proceso. Entonces, la caracterización es algo importante, es una etapa en la que nosotros entendemos de qué está compuesto mi residuo y a partir de ello podemos buscar las alternativas para empezar a plantear estas posibilidades desde la biotecnología. Ahora, desde el diseño conceptual, los procesos biotecnológicos tienen como tres grandes niveles. Por un lado está el microorganismo y el sustrato en un primer nivel, o sea, seleccionar el microorganismo adecuado para el aprovechamiento de un residuo y poder entender de qué está hecho el sustrato, digamos que el sustrato es ese alimento para los microorganismos y ya desde el momento que caracterizamos los residuos ya entendemos el compuesto, pero entonces viene una investigación de cómo mi microorganismo toma ese sustrato y lo transforma en algún producto de valor. Entonces ahí hay que empezar a estudiar cuáles son como las rutas metabólicas, cuáles son las etapas de reacción de los microorganismos. Entonces, eso es de cara a la primera parte, al primer nivel. En un segundo nivel, tenemos el tipo de lugar donde vamos a desarrollar el proceso de biotransformación. Y ahí podemos tener sistemas de reacción donde hay presencia de agua, sería en el caso de las fermentaciones sumergidas, es decir, hay una suspensión de mi residuo agua y ahí vamos a proporcionar unas condiciones operacionales para que el microorganismo pueda llegar hasta ese sustrato y transformarlo. O bien se podría dar el caso de los bioreactores que llamamos nosotros estado sólido, donde lo que se juega es la humedad. Por ejemplo, los hongos pueden crecer en medios sumergidos o pueden crecer en estado sólido, es decir, sobre una biomasa, un contenido de humedad controlado, podrían empezar a degradar la fibra y empezar a obtener de allí los azúcares que requieren para el proceso metabólico. Entonces, ahí, entendiendo cuál es mi microorganismo, puedo empezar a establecer cuál es el tipo de bioreactor que se requiere y las condiciones. Y otra etapa fundamental, después de haber hecho el proceso de biotransformación, es que me van a quedar mezclas algo complejas, porque los microorganismos no solamente van a generar el producto de interés, sino que van a generar gran cantidad de subproductos. Entonces viene el proceso de la bioseparación. ¿Cómo voy a separar las células que se formaron en el bioproceso? Es probable que para mí lo importante es lo que esté al lado del líquido y no la célula. Eso es lo que llamamos nosotros en biotecnología los metabolitos extracelulares, es decir, por ejemplo, en el caso de la producción del alcohol, en el caso de la producción de las enzimas, son elementos que quedan al lado del líquido. Yo tendría que filtrar o separar de alguna manera esas células que se formaron, residual que no se transformó, y del líquido que es como el producto valioso. Pero también vamos a ver más adelante en algunas imágenes y en algunos proyectos que lo importante muchas veces puede ser lo que está dentro de la célula. Es que hablamos de metabolitos intracelulares. Por ejemplo, el caso de los biopolímeros son elementos que se pueden llegar a sintetizar es al interior de la célula. Por ende, yo lo que requiero es el aprovechamiento, separar la célula del medio líquido y aprovechar esa célula, romperla y acceder al material o valor que está ahí en la celular. Entonces, digamos que ahí, miren que en estos tres niveles, previo al proceso, la transformación y al final de la transformación, la separación, allí tenemos que tener una mirada completa de todas las posibilidades que hay. Yo puedo filtrar, pero hay procesos donde la filtración es muy lenta, donde se pueda formar
¿no? Entonces es que se vayan correlacionando los fenómenos que estamos viendo en la ingeniería con el proceso que se está desarrollando. Aquí, por ejemplo, vemos una tabla donde para diferentes sustratos o diferentes residuales hay organismos que pueden llegar a sintetizar un producto de valor. Entonces, varios artículos o hay guías, de hecho, nosotros hemos tratado de ir consolidando este estado del arte, de cuáles podrían ser, por ejemplo, para ciertos sustratos, ciertos microorganismos, cuáles son los compuestos que se pueden producir. Por ejemplo, yo puedo producir goma tana, que es una goma que se utiliza, por ejemplo, para la elaboración de chicles, de goma de mascar, pero se puede producir por vía biotecnológica, como les mencionaba ahora, la producción de pigmentos, la producción de vitaminas o la generación, por ejemplo, de biosurfactantes, elementos que se pueden utilizar para la limpieza, pero que no son derivados petroquímicos. Por ejemplo, sustancias que puedan controlar otros hongos u otras plagas, pero sin necesidad de trabajar con compuestos clorados, que afectan bastante el suelo y también la salud. Entonces es como empezar a mirar qué quiero producir, qué microorganismo lo puede producir y qué residual es el residual más adecuado para ese proceso de transformación. Entonces, en la medida que nosotros entramos ya en una etapa de planteamiento de alternativas, tenemos que mantener este nivel de información. A partir de ese residuo, qué microorganismo podemos trabajar y qué productos se puede obtener. Acá hay algo bien importante que ha sido una lección aprendida en todo lo que es el tratamiento de los residuos agrícolas, es que los hongos tienen una capacidad muy alta de producción de enzimas y de la generación de muchas biomoléculas de interés. Entonces, los procesos metabólicos que ocurren en los hongos, estamos viendo diferentes hongos, por ejemplo, las Aspergillus niger, que son hongos que muchas veces están en el suelo, al desarrollar procesos de crecimiento de esos microorganismos, podemos de pronto desarrollar sustancias tan complejas como las hormonas, podemos desarrollar compuestos aromáticos, se puede hacer síntesis o extracción por ejemplo, de edulcorantes. Entonces, es como un proceso en el cual hay que empezar a hacer como una categorización de información en esos tres niveles: qué sustrato, qué microorganismo podríamos llegar a generar. Otra cosa importante es que en estos bioprocesos, a medida que el residuo lo estamos transformando, se generan más células. Y viene la pregunta: ¿qué podemos hacer con esa sobreproducción de biomasa? En la producción de vino, en las cervecerías, pues va a haber una alta producción de levadura. ¿Qué hacemos nosotros con toda esa levadura residual? Pues resulta que, bueno, hemos publicado un artículo que explora, por ejemplo, para el caso de los residuos fúngicos, qué puede hacer. Y hemos detectado, por ejemplo, a partir de varias investigaciones y trabajos propios, que se pueden utilizar esas biomasas, por ejemplo, para la captación de contaminación del agua. Entonces, por ejemplo, si un agua está contaminada con cromo, por ejemplo, los procesos de tintorería generan residuos con altos contenidos de cromo o de otros metales pesados, las levaduras podrían, por ejemplo, atrapar, aunque la célula ya esté muerta, ya hemos hecho el proceso de separación, esos nodos de levadura pueden atrapar los metales pesados, porque en su superficie tienen unas cargas electrostáticas que pueden atrapar esos iones y hacer un proceso de captación. Es decir, que se vuelven como unos pequeños filtros, de manera que podemos hacer tratamiento de aguas aun cuando la célula esté muerta. Entonces me permite a mí hacer un proceso de bioabsorción, es decir, un atrapamiento de esos contaminantes. Entonces, el hecho de que yo esté generando, por ejemplo, un producto de valor, no me limita a que esas biomasas residuales puedan tener otros modelos de negocio, donde yo puedo vender esas células o esas partes de esos microorganismos como material para otras aplicaciones industriales. Inclusive se pueden utilizar para hacer sistemas de filtración o también se pueden utilizar para enriquecer el suelo. Obviamente tienen un contenido de nutrientes adecuado, pero lo que tratamos siempre de buscar es, aunque el compostaje es un proceso interesante y es viable, tratar de buscar un poco más de prestaciones para esas células. Muchas de ellas tienen propiedades químicas sorprendentes. Pueden llegar a servir inclusive para desarrollar capas de protección. En el suelo yo puedo poner capas de algunos hongos, ya previamente fueron secados, para controlar, por ejemplo, la humedad del suelo.
Esas células, aunque ya estén muertas, tienen todavía unas propiedades químicas que pueden ayudar bastante en los procesos. Vamos a empezar a hablar ahora, como un poco más ya concreto, de esas aplicaciones, utilizando esos residuos y mediante bioprocesos, cuáles son como esos productos de valor que se pueden llegar a generar. Aquí en esta diapositiva en particular me quisiera concentrar, mostrarles cómo los productos pueden ser biobasados, es decir, yo puedo tomar una biomolécula, producirla directamente con un microorganismo, o puedo hacer una transformación química de esa biomolécula para obtener un producto. Pero también quiero precisar algo acá, es que no necesariamente cuando un producto viene de síntesis biológica es biodegradable, porque hay elementos que vienen desde la naturaleza, pero en su proceso de transformación química pierden la capacidad de ser biodegradables. Es el caso, por ejemplo, del acetato de celulosa o del caucho derivados, donde ahí en esos procesos de transformación, elementos ya no son biodegradables, pero vienen de fuentes renovables. Viene el otro caso, que es, por ejemplo, los polímeros que se pueden sintetizar con microorganismos, y está el caso de los polihidroxialcanoatos, PHA, que son unos polímeros que se producen al interior de las bacterias cuando las alimentamos con altos contenidos de carbono, con bajos contenidos de otros nutrientes, por ejemplo, de nitrógeno o de calcio. Cuando los microorganismos tienen gran cantidad de carbono, pasa algo similar a los seres humanos, es que empiezan a acumular cápsulas al interior de fuente de carbono, similar a lo que hacen los seres humanos con la grasa o el almidón en las plantas. Y en el caso de las bacterias, ellas pueden sintetizar poliéster. Entonces podemos hacer moléculas de biopoliéster utilizando bacterias. Y este poliéster tiene las mismas características que el poliéster de síntesis eh, tradicional. Pueden hacer, por ejemplo, mezclas de almidón para elaborar. Hoy en día se están utilizando muchos empaques. Se hace la extracción del almidón, se le hace un proceso de transformación para hacer capas de almidón que ayuden a sacar los alimentos. O también está el caso del ácido poliláctico. A partir de residuos lácteos se puede producir el ácido láctico y mediante un proceso de transformación químico convertirlo en ácido poliláctico y sigue siendo degradable. El caso de la celulosa bacteriana, hay una bacteria que se llama Photobacter, que cuando se le están dando condiciones de luminosidad muy fuerte, produce una capa de celulosa para protegerse de la luz. Y esa capa nosotros la podemos extraer para obtener de allí una película de celulosa, que se puede utilizar, por ejemplo, para hacer tejidos biocompatibles. En un momento vamos a ver unas fotografías de esta celulosa bacteriana. Y por el otro lado, pues no necesariamente todo lo que venga del petróleo es no biodegradable. Ya he tenido el caso polímeros, por ejemplo, la politeaprolactona o el ácido polivinílico o algunos casos de moléculas de poliéster que pueden ser biodegradables. Entonces, como les mencionaba, podemos ver, por ejemplo, una fotografía de una bacteria. La bacteria es E. coli. Y ustedes pueden ver al interior de esa bacteria todas estas cápsulas. Estas cápsulas son biopolímeros que se pueden sintetizar a partir de fuentes de carbono, es decir, residuales con altos contenidos de azúcares. Estas bacterias pueden crecer en esos contenidos altos de azúcares y lo que hacemos nosotros es dar déficit, por ejemplo, de nitrógeno para que se sientan estresadas y al estresarse empiezan a acumular este polímero. Como es intracelular, pueden ver el producto está dentro de la célula, entonces ya en ese proceso de separación tendríamos que recuperar las células y hacer un rompimiento. Para el rompimiento podríamos utilizar, hay dos caminos, rompimiento químico o realizar un rompimiento enzimático. Si lo queremos alinear a la química verde, podríamos buscar una enzima que rompa esta pared celular y de esa manera podamos liberar los polímeros. O lo podemos hacer por la vía química, eso aumenta, digamos, la rentabilidad del proceso, pero podría tener, hay que seleccionar muy bien la sustancia de ruptura, porque si usted utiliza una sustancia que sea tóxica, pues entonces la idea es poder utilizar, pues, ojalá enzimas y de esa manera hacer que el proceso sea completamente verde. Una característica de este poliéster bacteriano es que es biocompatible, es decir, que a mí me podrían hacer injertos con este material. Les mencionaba ahora la celulosa bacteriana, entonces esa celulosa la va liberando la bacteria, un pequeño hilo, es un hilo de nanocelulosa
se va acoplando hasta formar como una lámina. Entonces, en el momento en que uno la está fermentando, sobre el reactor se va formando esta nata, esta capa. Luego nosotros la podemos remover y ya con tratamientos térmicos o con tratamientos mecánicos de forma. Por ejemplo, aquí podemos ver unos guantes elaborados en esa celulosa bacteriana. Entonces, en la naturaleza ya hay producción de muchos polímeros que tienen esa característica, pero también podemos inducirlo, como en el caso de las bacterias, mediante procesos de fermentación. La clave sería encontrar un residuo que tenga alto contenido de carbono y donde nosotros, jugando con esa relación carbono y nitrógeno, pues podamos obtener esos polihidroxialcanoatos. Los polímeros, por ejemplo, el poliéster se produce en reactores a alta presión y temperatura. Los polihidroxialcanoatos se pueden producir a temperatura ambiente, procesos donde no se requieren altas condiciones operacionales. Y ahí es donde empieza la biotecnología a ser altamente. Nos han dicho, por ejemplo, que residuos como el PET no son biodegradables. Entonces, en ese sentido, miren, por ejemplo, cómo acá se han ya desarrollado enzimas para degradarlo. O también, en el caso de las enzimas, tienen un potencial muy alto en los bioprocesos, porque nos permiten tomar un residuo y hacer la destrucción o la modificación superficial. Por ejemplo, en Colombia trabajamos mucho con una fibra, que voy a mencionar en un momento, que es una fibra muy áspera. Con esta es la que se hacen los empaques, por ejemplo, para el café, los costales. Pero esta fibra, al tener cristales de calcio, su superficie es muy áspera y para procesos textiles, digamos que es muy interesante, pero no daría la rentabilidad por la suavidad. Pero hay hongos que pueden producir enzimas que van desgastando las capas superficiales de esas fibras para hacerla más suave, para no tener que utilizar, por ejemplo, sustancias detergentes y sustancias químicas que afecten la fibra. Entonces podemos hacer el suavizado de las fibras mediante un cultivo de Aspergillus niger. Este hongo lo que hace es producir una enzima que se llama celulasa, y esa celulasa pues me permite suavizar la fibra. Hay otra investigación en la cual diferentes hongos, inclusive los hongos que crecen sobre la madera, los llamamos hongos de posición blanca, ya están adaptados a ese medio y producen enzimas que rompen esas moléculas de celulosa. Entonces, al romperla, las capas externas pues va suavizando la fibra, la va liberando de esos cristales de calcio. Y eso permitiría que se pueda utilizar para procesos textiles. Hoy en día, un proyecto que estamos desarrollando en la universidad, ya estas fibras suavizadas se le puede hacer un proceso de transformación que se llama fotonización para a partir de él generar jeans o generar prendas utilizando pues todo el potencial de esta celulosa que está acá. Entonces miren cómo los bioprocesos pueden ser tan complejos como usted lo desarrolle o tan específicos para llegar a soluciones en muchos contextos industriales. Otro problema que tenemos nosotros hoy en día, sobre todo con el uso extensivo de electrónica, los celulares, es todo lo que es la chatarra electrónica, fuentes de metales. Y esos metales hoy en día son un problema altísimo en contaminación. Desde la biotecnología, esa chatarra electrónica, mediante hongos, podemos ver una fotografía de unos hongos creciendo sobre chatarra electrónica, pueden producir unos ácidos que van poco a poco removiendo especies como sílice, cobre, plata, inclusive el oro, y formar a nivel de solución nanopartículas de esos metales. ¿Para qué podemos utilizar esas nanopartículas metálicas? Resulta que estas nanopartículas se podrían utilizar, por ejemplo, si lo acoplamos a las energías alternativas para el desarrollo de paneles solares, porque estas sustancias tienen unas propiedades térmicas muy interesantes. Entonces, con esto podríamos hacer colectores solares, no solamente para la parte fotovoltaica, sino que se pueden utilizar como fluidos que absorben calor. Es decir, que yo podría utilizarlos como unos elementos extraídos por métodos biotecnológicos para no hacer extracciones con ácidos y contaminar. Entonces, poder nosotros hacer procesos de bioextracción de esos minerales para obtener suspensiones de minerales que me ayuden a guardar calor. Y en eso estamos trabajando en este momento, el desarrollo de paneles solares, donde toda la estructura interna de las tuberías están llenas de nanopartículas y estamos logrando que esa chatarra electrónica pues se convierta en un fluido, digamos, ya de industrial.
También en el caso, por ejemplo, de los cultivos de arroz, quedan grandes volúmenes de cascarilla de arroz, ese recubrimiento que tiene el grano, y eso tiene un gran problema ambiental porque en muchos países lo queman a cielo abierto. Y eso pues obviamente por volumen, por la misma contaminación de esa ceniza, eso suelo cambia sus propiedades de pH, entonces en esas zonas de producción hay un problema ambiental muy grande. Pero resulta que esa cascarilla de arroz tiene altos contenidos de sílice. Entonces, hoy en día, utilizando procesos biotecnológicos, se puede hacer la extracción de esa sílice, de la ceniza de la cascarilla, y utilizarla también para aplicaciones industriales. La clave es encontrar un organismo que tenga la capacidad de atacar esa estructura metálica y remover poco a poco los metales que están allí. Voy a mostrarles ahora un caso de estudio donde hicimos un aprovechamiento múltiple de un residuo. Colombia y en la región andina, pues en general, crece una planta que se llama el pique, una planta de fibra larga y fibra corta, que utiliza mucho para, como les decía ahora, para la confección de postales. En Colombia estábamos en un problema muy grande porque la producción de fique, en la medida que la producción de café incrementa, ahí está como el contexto que les mencionaba al principio de la charla, la producción de costales incrementaba de forma dramática. El problema es que por cada kilo de fibra que procesas, estás generando 10 kilos de jugos contaminados. Y esos jugos, acá podemos ver esos vertimientos de esos jugos, esta planta tiene un contenido alto de jugos, ya vamos a mirar los porcentajes, y solamente un 4% es la fibra. O sea, el 96% restante son jugos y bagazos, que son unas fibras más cortas, pero eso no se está aprovechando. Ahora, como la producción de esos empaques poco a poco ha ido incrementando en el país, entonces el problema ambiental en esa misma proporción, 1 a 10, se ha ido aumentando. Y de allí dependen 70.000 familias. Es decir, que no se puede restringir esa producción del todo, porque obviamente la necesitamos. El café no se puede, por ejemplo, exportar en fibras plásticas, fibra natural, y esta es la fibra natural más rentable. El problema es que en su proceso productivo, los agricultores están generando altos volúmenes de jugo con alta concentración de las aguas. Entonces, en este proyecto lo primero que hicimos fue entender, bueno, cuáles son los porcentajes de esos residuales y qué podemos hacer a fracción. Como les mencionaba, solo un 4% fibra que se puede aprovechar, el 67% es ese jugo, pero miren el problema, es un jugo que forma mucha espuma. Entonces luego, al entender qué era esa espuma, nos dimos cuenta que allí había un compuesto de interés farmacológico, que es un esteroide, que hay una producción de compuestos que llamamos nosotros esteroidal. Entonces aquí dijimos, bueno, que hay una alta producción de un material que es contaminante, que hay azúcares y compuestos esteroidales. Si esto lo drenamos al suelo, llega en el suelo genera erosión y en los cuerpos de agua genera contaminación, por ejemplo, a los peces. Entonces, esto es un problema ambiental grande en el mar. Si tú lo acopias, es decir, lo recepcionas, lo guardas, se descompone porque tiene alto contenido de azúcares, produce moscas, produce olores ofensivos y una gran cantidad de productos de putrefacción. Entonces, esto se convierte en tal. Por el otro lado, la fibra corta, bagazo, en ese momento, pues se le estaba dando un aprovechamiento, se apilaba, a veces se quemaba, bueno, entonces digamos que no era como tal un producto que tuviera futuro. Entonces empezar a estudiar en la caracterización de qué está hecho ese jugo y encontramos cosas sorprendentes, como por ejemplo hay vitamina E dentro de ese jugo. Hay compuestos, como les decía, esteroidales, que hoy en día se pueden utilizar en la industria farmacéutica para la síntesis de medicamentos. Grandes cantidades de azúcares, inclusive encontramos ácidos orgánicos tales. Es decir, que hay como el caldo de cultivo perfecto para desarrollar bioprocesos. Primero, hacer un manejo de ese residuo de manera responsable y biotransformarlos para poder generar productos de valor agregado. Y es allí pues donde lo que hicimos nosotros, y ahora que Juan lo mencionaba, uno de los primeros desarrollos que tuvimos fue una tecnología que nos permitía a nosotros concentrar esos jugos, evitando el problema de la espuma. Entonces, la etapa del proyecto era tomar esa planta, ir a campo y conversar con los agricultores cómo era que ellos estaban extrayendo la fibra y desarrollarles de alguna manera sistemas de recolección de esos jugos para hacer una aprovechación. Y allí entonces desarrollamos esta tecnología que les voy a mostrar,
un sistema tubular, o sea, es un sistema de tubos, los llenamos nosotros de material que se llama piedra pómez y otras capas orgánicas, es decir, una serie de, como de filtros similares a los filtros de arena que nos permitían separar esos compuestos sin formar. Que si tú comienzas a, digamos, manipular el fluido, empiezas a formar espuma, y en la espuma se pierden estos compuestos esteroidales. Entonces era buscar una tecnología que no maltratara el fluido para lograr separarle los sólidos, clarificarlo y a partir de él obtener un polvo que era concentrado en estos productos, que luego ya por síntesis biológica se podía transformar en productos de valor. Entonces, en eso trabajamos, logramos esta patente en el año 2015, buscando una forma rápida de filtrarlo sin formar la espuma. Entonces, miren cómo la misma necesidad del manejo de un residuo puede llevar a la creación de tecnologías. ¿Cómo podemos estudiar un problema tan sencillo como una sustancia que es espuma y a partir de él entonces desarrollar un sistema como estos? La idea, algo muy interesante de la propuesta de valor de esta tecnología, trabajamos, como pueden ver en la fotografía, tubos que son independientes. Es decir, que si uno de ellos se satura con sólidos, pues podemos automáticamente pasar al siguiente y el sistema de esta manera permitiría regeneración. O sea que yo puedo retirar solo un elemento sin tener que desbaratar toda la estructura. Y eso permite que pueda trabajar en continuo por gravedad sin necesidad de emplear sistemas de bombas porque eso aumenta el problema de la explosión. Y a partir de eso, entonces, como les mencionaba al principio de la charla, mirar hacia dónde vamos. O sea, yo puedo hacer una transformación con microorganismos de esos residuos, pero ¿cuáles son como esas posibilidades que se tienen? Y allí entonces tenemos como tres grandes sectores. Podemos hacer transformación de esas moléculas para el sector farmacéutico o podemos, por ejemplo, hay vitamina E, antioxidantes, podemos hacer extracciones biológicas para hacer productos cosméticos. Pero también vimos que esos compuestos esteroidales, que son naturales, pueden llegar a matar o a inhibir el crecimiento de hongos y otras plagas, insectos. Entonces empezamos a utilizarlo después de fermentar mediante levaduras y unos hongos, empezamos a sacar ese jugo y después de fermentarlo lo aplicamos como un bioinsumo sobre los cultivos y de esa manera logramos disminuir las pérdidas en tomate y en papa por un hongo que crece en ellos y este jugo biotransformado tiene esa propiedad. Entonces ahí hay una aplicación en agricultura también muy interesante. Producir biofungicidas o elementos biocidas, pero a partir de los mismos compuestos que están allí, aprovechando que esas moléculas esteroidales tienen una actividad sobre las plagas. Bien, termino con esto. Se pueden plantear, conociendo ustedes en las regiones donde estén, cuando vayan a incorporarse a trabajos en la industria, pueden entrar a interactuar con muchos actores. La idea es que cuando tengamos un residuo, podamos mirar sobre todo dónde se genera, en qué contexto, de qué mercado podemos ir. Conocimiento de la transformación total, ya hay muchos artículos, ya hay, digamos, muchas publicaciones de cómo se puede transformar. La cosa es que nos quedamos solamente en el trabajo experimental. La idea es poder como ampliar y poder llegar como allá, o sea, tener una mirada también desde la misma investigación de cara al mercado. Poder evaluar aspectos como la escalabilidad, poder tener aspectos como responsabilidad social, sobre todo trabajar muy de la mano con los productores. Esa es la clave para que eso pueda funcionar. Finalizo con esto. A partir de todo este conocimiento que hemos tenido de biotecnología, de trabajos de investigación con las comunidades, desarrollamos una plataforma educativa que ya con Juan y con la universidad pues hemos venido conversando de la posibilidad de formar acá. En Colombia ya lo implementamos, se llama Open Biotech, que es una plataforma abierta de cursos masivos, donde tenemos pues diferentes rutas de formación, empezando por residuos agrícolas, pasando por energías renovables y terminamos con bioemprendimiento, que es como les mencionaba en esta charla, a partir de una necesidad, puedo desarrollar una unidad de negocio. Básicamente eso era lo que quería mencionarles. Acá tenemos nuestra investigación en biotecnología. Hay tres, somos los tres los líderes de la coordinadora es la doctora Margarita Ramírez, Lady Rendón, la doctora Lady Rendón y yo, somos como los
lideramos los procesos y obviamente pues tenemos un equipo que soporta la investigación. A ustedes muchas gracias por escucharme y quedo abierto a sus preguntas. Profesor, muchas gracias por su charla. Se ajustó al tiempo así, pero a ras, muy bien. Muy interesante la charla. Claro, esa plataforma que habla el profesor, Open Biotech, la vamos a utilizar en la clase de gestión de residuos, principalmente para entrar a la parte de procesos biotecnológicos del aprovechamiento de residuos, ¿cierto? Si tienen alguna pregunta hacia el profesor, esta es la oportunidad para que la hagan. Puede ser de cualquier carácter, ¿ya? No sean tímidos. Hola, Hola. bueno, primero que todo, Carlos, muchas gracias por tu charla, la verdad, bastante interesante. Yo quería, más que hacer una pregunta, sumarme a una de las fracciones que fueron bastante, me llegaron muy de cerca, en términos de que mucho uno cuando hace las clases y también cuando trabaja, ¿cierto?, en campo de investigación, el prototipo, ¿cierto? O el preescalamiento de una idea que luego uno la materializa, ¿cierto? En pruebas de laboratorio, pueden ser súper prometedoras, pero hay un desafío muy importante en llevar ese prototipo o eso a una práctica o algo de escala industrial. Y ahí me quiero sumar a tus palabras porque muchas buenas ideas quedan en eso, pues, quedan en buenas ideas por falta de financiamiento a lo mejor público o privado o por falta de quizás contextualización a la realidad. Pongo un caso que me pasó a mí, a lo mejor, no quiero ser autorreferente, pero me llegó de cerca, que es acá en Chile, quizás una realidad distinta la tiene Brasil y Argentina, pero es con el tema de los biocombustibles, principalmente el biodiesel, que acá en Chile existen plantas, lo más grande que tenemos son plantas pilotos, que en general dan para la industria del transporte. Sin embargo, pensar en una planta industrial de biodiesel, con todas las limitaciones económicas y de materias primas que tenemos, en realidad es bastante grande sobre todo cuando uno quiere, como dijiste tú, ahí también me pegó muy de cerca, cuando uno quiere trabajar con el catalizador para esta reacción. Nosotros quisimos desarrollar un catalizador sólido de tal manera de diferenciarlo de la reacción, poder recuperarlo, purificarlo e incluso utilizamos tecnología de microondas que reducía los tiempos de transesterificación a una cuestión pero brutal. O sea, estamos hablando de hacer biodiesel en 15 minutos. Oh. Pero cuando hicimos el análisis de costo, estábamos hablando de que ese catalizador o el proceso, ¿cierto? Por un litro de biodiesel teníamos que cobrar, si es que nosotros quisiéramos escalarlo, como 10.000 pesos chilenos, que vendría a ser algo así como, ¿cuántos dólares será? Como unos $15 por litro. Excede mucho el precio. Pues no Es demasiado, ¿cierto? Versus el hidróxido de sodio, que es el catalizador, digamos, particular, que vale algo así como 100 pesos chilenos por litro, que es algo así como $0,2. ¿Te fijas? Una Entonces, diferencia abismal. es una diferencia que es abismante. La idea es muy buena, tenía mucha factibilidad técnica, bastante, pero factibilidad económica nula. Entonces, muchas de estas ideas que uno puede pensar, oh, es maravilloso, cuando uno lo lleva a la realidad, en realidad tiene muchas más barreras de entrada de las que uno piensa. Entonces, me pareció súper relevante lo que tú estabas mencionando desde la transición de la idea de investigación a la idea de ingeniería aplicada, Exacto. que es súper importante que también los estudiantes lo puedan tener claro. Así que eso quería mencionar. Qué bueno, Diego. No, maravilloso ese comentario que haces y sobre todo que ahora que estamos en este ambiente de la academia, es llamar la atención, eso, de poder mirar hacia adelante, porque, claro, y hay algo también importante, por ejemplo, con las comunidades, porque ahora mencionabas algo, puede que no haya inversión, pero puede ser que al Estado no le interese invertir en ese tipo de proyectos porque no le ve futuro, pero las comunidades sí lo estén necesitando y organizarlas
convencerlas de la propuesta de valor, ha logrado que nosotros empecemos como a crear pequeñas unidades de negocio. Y luego ya con eso se van incorporando ya a los ministerios, ya empiezan a entender que aquí hay algo que se está transformando. Entonces, que esas pequeñas ideas de laboratorio se pueden volver pequeños emprendimientos, pero también empezar a crear esas economías de escala. Puede que no nos dé hoy rentable, pero si nos empezamos a integrar, empezamos a bajar los costos buscando un residuo, esos procesos de investigación se vuelven más pertinentes. Y al final terminamos haciéndolo rentable. Como el objetivo de nosotros como ingenieros es volverlo rentable, buscar la alternativa técnica. Pero cuando un ingeniero se desconecta de la realidad, se queda solamente enclaustrado en su laboratorio, ahí todos los proyectos terminan en paper y los papers no retornan a la inversión. Los papers son muy interesantes para que avance la ciencia, está bien, pero las necesidades y las brechas que tenemos en Latinoamérica las cerramos es con propuestas de valor, con mercados. Entonces, es como poder llamar esa atención de cómo la biotecnología también requiere, y la ambiental requiere eso, mirar más allá, mirar la factibilidad y sobre todo que a veces creemos que la biotecnología no es capaz. Por ejemplo, en el proceso de biodiesel pueden haber enzimas que hagan lo mismo de dióxido de sodio. La cosa es encontrar cuál es ese microorganismo que produce la enzima que simularía esa reacción. Seguramente, si ya hemos logrado degradar el PET con una enzima, creo que se puede hacer todo tipo de modificaciones. O sea, la ciencia ya en términos biotecnológicos y a nivel molecular ha avanzado kilómetros. Lograr que un microorganismo sintetice una sustancia que por vía química requiere básicamente 12, 18 horas de operación. Disculpa que interrumpa, me parece súper interesante el tema de la propuesta de valor y el salto de valor también que se habla mucho en esta como idea de negocio, y también darle el mensaje a los estudiantes. ¿Por qué? Porque lo que dice Carlos es súper cierto. De hecho, quizás no somos hoy por hoy el país ejemplo en esto, pero creo que se está avanzando de a poco en, como dice Carlos, acercar la ciencia a las comunidades. Hoy hay un programa fuerte desde el Ministerio de Medio Ambiente, obviamente con sus subsecretarías regionales, en el tema del compost. Uno podría decir, ok, el compost es una de las técnicas más clásicas de gestión de residuos orgánicos y todo lo demás, pero uno lo sabe desde la academia, pero las comunidades no tienen por qué saber que quizás las comunidades siempre hicieron compost sin saber que estaban haciendo compost. Y hoy por hoy hay un programa que cada vez se está fortaleciendo más de llevar estas iniciativas, de concientizar a la población en que, por ejemplo, haga compost. Bueno, con el tema del biodiesel ocurre un poco lo mismo con los aceites de fritura, que se están poniendo contenedores para transformarlo en... Entonces, ¿por qué, como dice usted, Carlos, por qué no pensar desde los mismos estudiantes, por qué no pensar en que los proyectos futuros se hagan quizás no a una gran escala, no pensando en poner una transnacional de biodiesel, en poner una... sino, ¿por qué no pensar en decir, oye, yo tengo acá un público objetivo, salir a la calle en el fondo o salir al entorno y decir, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo lo puedo resolver yo? ¿Cómo puedo aplicar mis conocimientos en ingeniería con un grupo, ¿cierto? Y resolver un problema que después podemos irlo replicando en otras comunas, y porque finalmente la suma de todas esas iniciativas finalmente va a ser un gran poder, por decirlo de alguna manera. Entonces, me cuadro mucho contigo con lo que menciona Carlos. Bueno, en honor al tiempo, yo voy a decir una cosa pequeñita. Claro, a mí me parece muy pertinente lo que dice tanto el profesor Carlos como el profesor Diego, y como siempre les he recalcado a todos los estudiantes, el hecho de terminar la carrera, en este caso de ingeniería ambiental, no significa que ustedes automáticamente tengan que salir a buscar un trabajo en una empresa establecida. Ustedes, con los conocimientos que tienen, con las herramientas que nosotros queremos entregarles en investigación, pueden proponer soluciones a problemáticas como las que muestra el profesor en esta charla o las que menciona el profesor Diego, y en base a esos conocimientos emprender, ¿cierto? Que es lo que hace parte también del desarrollo como ingenieros, proponer soluciones y en base a eso, de esas soluciones, emprender y generar empleo, generar réditos sociales, contratar personas
con alto, o sea, producir productos con alto valor agregado y contratar personas con altos niveles de técnica, ¿cierto? Así que la invitación queda ahí. Muchas gracias, profesor Carlos. Siempre bienvenido a la Universidad Austral y cuente con nosotros para lo que necesite. Maravilloso. Ustedes también, a la Universidad Pontificia Bolivariana, para todos. Cuenten. Este Muchas relacionamiento gracias. es muy beneficioso. Tenemos que integrar y Ya. agradecer este espacio. Ya la próxima semana estaré conversando con el profesor Carlos para que empecemos a matricularlos en la plataforma Open Biotech. Muchas gracias. Maravilloso. Muchas gracias a todos. Diego, Juan David, a todos los estudiantes. Un gusto interactuar con ustedes. Puedes compartir mi contacto también por si de pronto pueden entrar a la plataforma y conocer un poco más de estos procesos. Sí. Pronto los van a... Y recuerden que la Universidad Pontificia Bolivariana también está la Facultad de Ingeniería Ambiental, también recién creada, así como nosotros, que somos nuevecitos. Y la idea es que haya un vínculo entre las dos facultades y puedan existir intercambios. La Universidad Pontificia Bolivariana es una universidad muy prestigiosa y ahora cuenta con laboratorios de última generación, así que si se les da la oportunidad de hacer esos intercambios, yo creo que sería una experiencia maravillosa. De entrada, todos bienvenidos a la Bolivariana, y si nuestros estudiantes pueden estar en la Universidad Austral, también para nosotros es un honor. De hecho, ya lo hemos hecho en el pasado y eso, aquí los estoy leyendo en el chat. A todos, muchas gracias también por sus palabras. Y como les digo, hay mucho por trabajar. Están en la carrera correcta, en el momento correcto. Los temas ambientales lo estamos viendo esta semana en el COP26, o sea, estamos en el momento oportuno de tomar acción. Ustedes son llamados a liderar estos procesos de transformación. América Latina, créame, es el potencial más alto que tiene el mundo para crecimiento, procesos bioeconómicos, o sea, somos la potencia. Lo que tenemos es que creernos la historia, ¿listo? Porque es una realidad. Somos fuente de agua, fuente de recursos. Lo que tenemos que salir adelante es con estas ideas, ese conocimiento que nos va a potenciar. A todos, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos. Que esté muy bien. Igualmente, Diego. Un feliz día para Muchas todos. gracias igual. Gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, profe. Gracias. Chao. Muchas gracias. Luego mañana en clase. Chao. Chao, chao. Gracias, profe. Muchas gracias. Estamos conversando entonces. Claro que sí. Listo. Un abrazo. Igualmente.